concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Aracena. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luna. Ana, cumplimos 20 años, el 20 aniversario de las Jornadas Fotográficas de Aracena, y esto hay que celebrarlo, ¿no? Porque son muchos años de historia, muchos años poniendo en valor la fotografía de Andalucía, la fotografía también de España, y sobre todo la local también, la de Aracena. Y además también tener este año unas exposiciones de estos fotógrafos profesionales que nos cuentan tantas historias. La verdad es que sí, 20 años ya, que se dice pronto, 2 décadas con estas jornadas fotográficas en Aracena. Unas jornadas que año a año se suman y van creciendo en número de visitantes, y eso es lo que nos anima a seguir trabajando, ¿no? Aracena o este equipo de gobierno siempre ha apostado muchísimo por la cultura, y la fotografía es otra de las patas en las que tenemos que seguir insistiendo. No solamente la organización con la colaboración también de estas jornadas, sino también con todo lo que conlleva el tema de la fotografía. Desde el área de juventud se viene trabajando siempre con nuestros jóvenes en tema de talleres de fotografía, y también tenemos un taller municipal de fotografía, con lo cual la apuesta es importante, y bueno, estos son los resultados, ¿no?, que tenemos aquí también. Importante también tener a una asociación fotográfica como la de Tomás Martínez, que lleva durante tantos años poniendo en valor este arte, ¿no?, esta forma de expresión. La verdad es que sí, es una asociación que colabora muchísimo con este ayuntamiento y que está siempre dispuesto a participar y a generar, bueno, pues toda esta riqueza, ¿no?, en obras de arte, ¿no?, se podría decir, claro, también. Totalmente, sí, sí. Alrededor de 200 fotografías me parece que tenemos para disfrutar de ellas, para maravillarnos con estas historias que nos cuentan, ¿no? La verdad es que sí, 200 fotografías en 4 diferentes exposiciones, ¿no?, en la que predomina, vamos a encontrar blanco y negro y un gran colorido. La verdad que el contraste es muy importante, ¿no? La primera exposición que tenemos, Campos de Níjar, de Vicente Aranda y Juan Goytisolo, en unos viajes, rememoran, viajes que hicieron en su día el director y el escritor por los Campos de Níjar, ¿no? Fotografías en blanco y negro, y en la que ponen en valor, pues lo que son los paisajes, ¿no?, y aunque también las personas. Después tenemos también una exposición de Bernard Plossou, un francés afincado en Almería, y ese es el guiño que nos hace, con una exposición de 100 fotografías, creo, solamente hablando de Almería, fotografías que ha ido haciendo en varias décadas. Es un guiño que hace porque él decidió ya afincarse, como digo, en Almería. Estas 2 primeras exposiciones vienen gracias al CAF, al Centro Andaluz de Fotografía, y pues un lujo que los trabajos se hagan para conseguir este nivel de exposiciones. Después tenemos también la exposición de Juan Mariscal, un chico de Arcos, y que tiene relación con Aracena y con estas jornadas, porque estuvo en las primeras jornadas fotográficas como alumno del taller. En ella hace un viaje por lo que es Chauen, en Marruecos, y haciendo una visión entre lo que son las personas en las calles, ¿no? Se me ha olvidado comentar que el tema principal de toda la exposición es el viaje, ¿no? De ahí que todas tengan esa relación. Y después, usando también el muelle de descarga del teatro, contamos con una exposición colectiva de 10 fotógrafos de la Asociación Tomás Martínez, en la que el tema sigue siendo el viaje, y también encontramos mucho colorido en esas fotografías, al igual que en las de Juan. Contentos, ¿no?, desde el área de cultura, de tener unas jornadas como esta, que por supuesto podemos disfrutar de estas exposiciones, pero también con un taller fotográfico que se va a celebrar en los próximos días, y contentos, ¿no?, con estos 20 años de historia, y que la gente pueda disfrutar de todo ello. La verdad es que sí, incluso tenemos que sentirnos orgullosos que hay muchísima gente que viene a Aracena o que se reserva estos días específicamente, no ya solo para el taller, que tenemos que comentar, que está ya lleno desde hace muchísimo tiempo, y para visitar de esta sala de exposiciones que inauguramos la temporada de otoño a lo grande, con todos los espacios de esta sala
quedara ocupados, como digo también la zona del muelle de descarga, así que muy contento. Qué bien, qué alegría de que este arte, esta forma de expresión, que la fotografía tenga este lugar en Aracena. Una exposición que se puede ver durante todas estas semanas, ¿verdad? ¿Qué días son los que puede ver la gente? Se puede visitar de miércoles a domingo en horario de 7 a 9 de la noche y los sábados y festivos también de 12 a 2 de la mañana. Estará abierta hasta el próximo 3 de noviembre, con lo cual desde aquí invitar a todo el mundo a que se acerque a disfrutar de esta maravilla, que yo creo que van a quedar bastante sorprendidos. Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Carlos Martínez, presidente de la Asociación Fotográfica Tomás Martínez, que organiza esta jornada de fotografía de Aracena. Estamos delante del cartel que anuncia estas jornadas y, bueno, cuéntame, además es una fotografía tuya, cuéntame. Bueno, este año ha tocado que fuera cartel de las 20ª Jornadas Fotográficas de Aracena. Es una fotografía tomada en un viaje, el tema de la colectiva era el viaje, y es una fotografía tomada en un viaje a través del Sáhara, no sé, creo que en el límite entre Marruecos y Sáhara. Y bueno, pues ha tocado a ella. Bueno, ¿cómo fue capturar estas imágenes y decidir exponerlas este año aquí? ¿Están hechas para precisamente esta exposición, pensadas para esta exposición? No. Esta imagen pues puede tener 2011, puede tener 8 años y forman parte de un archivo de fotografía de viaje y han sido rescatadas para este momento. Han sido rescatadas del archivo y bueno, hemos jugado un poco ahí con la idea de viaje, ¿no? Muy bien. ¿Cómo llegáis a esa idea, a la idea del viaje, de presentar, de tener ese foco en ese tema, ¿no?, en estas jornadas este año? Bueno, pues se iba dando la circunstancia de que el CAF nos manda unas exposiciones que son las de Vicente Aranda y Bernard Plossou. Bernard Plossou es el fotógrafo viajero por excelencia junto a Max Pan y claro, bueno, y aparte teníamos la de Juan Mariscal, que también era de viaje, un viaje a Sahagún, y nosotros no sé muy bien a cuento de qué, pero también propusimos el tema del viaje, no sé, supongo que era todo, pero al final todo ha conjuntado para que el leitmotiv de estas jornadas fuera el viaje. Bueno, ¿y qué tal los resultados? Diferentes fotógrafos y fotógrafas de Aracena que han presentado sus trabajos con esa temática, ¿no? Pues sí, además yo este año, bueno, todos los años estoy muy contento, ¿no? Pero este año la gente parece que han participado, hay fotografías de una nueva socia, ¿no? Han participado socios del año pasado, como Ana, o sea que ha entrado sangre nueva y se puede ver en la exposición. Y bueno, parece que ha funcionado y que la gente, por lo que dice, por lo que hablan y por las enhorabuena y demás, parece que ha gustado la exposición. Hoy hoy es el día inaugural, quedan muchos días para que la gente pueda venir a verla, disfrutarla. Hemos dicho que hasta el 3 de noviembre va a estar abierta y además también estas jornadas fotográficas no solamente se quedan aquí, sino que también hay un taller, ¿verdad?, de fotografía. Sí, hay un taller que este año da Javier Bayonrat, un premio nacional de fotografía también, conocido nacional e internacionalmente por su trabajo en la moda durante los años 80, 90 y que ahora, bueno, está desarrollando un trabajo mucho más personal. Bueno, desde hace tiempo viene desarrollando un trabajo más personal que nos va a mostrar aquí y que nos va a compartir con nosotros. Y bueno, pues como todos los años es un honor tener a una persona de este calibre aquí en Aracena y es una oportunidad para cualquiera que esté atento, porque claro, las plazas han volado. Claro, ya no hay plaza. No hay plaza.
Bueno, Carlos, 20 años organizando estas jornadas fotográficas en las que tú has estado desde el principio, ¿no? Sí, bueno, yo como en mi casa yo he mamado la fotografía, en fin, que entonces, bueno, pues mi padre era su pasión y se juntó con una serie de amigos, ¿no? Al principio formaron un grupo, ¿no? Manuel de los Reyes, Ignacio, me acuerdo también de Moisés, me acuerdo de Fausto, que vivía en Higuera, y montaron un grupo, ¿no? Y un grupo zona foto o algo así, ¿no? Y eso sería en el año 98, 99. Y en el año 2000 se fueron las primeras jornadas fotográficas, de las cuales, bueno, pues antes estábamos hablando, ¿no? De las cuales recuerdo que yo estaba apuntado al taller de Fernando Raez, que impartía en ese momento sobre paisaje, ¿no? Y hay una foto en la que salimos todos ahí, yo tenía el pelo largo y demás, o sea, era un chaval. Y esos fueron mis comienzos en las jornadas, estuve en las primeras, después hubo otras jornadas en las que falté, me interesé en otras cosas. Claro. Y después, bueno, pues después he vuelto y sí, hace ya bastante tiempo que estoy comprometido, ¿no? Claro. Me lo han dejado en herencia, pues... Bueno, menuda herencia, ¿verdad? Una herencia importante, con gran responsabilidad, pero muy bonita. Pues sí, porque, bueno, ¿cómo decir que no a este empuje a la cultura, a esta posibilidad de mostrar fotografías de un alto nivel aquí, de que venga un fotógrafo como pueda ser Javier Bayornada o el año pasado Joan Foncuberta o Chema Amador? Es decir, esto, no sé, hay que seguir con ello para adelante, entonces. Muy bien. Pues Carlos, muchas gracias por todo, por estar hoy aquí con nosotros. Enhorabuena por esta exposición y desear que venga mucha gente, que tenga éxito. Bueno, yo creo que el éxito está claro, ¿no? Porque solamente con ver las fotografías que están aquí, tanto de la asociación como del CAF o de Juan Mariscal, pues es una suerte para todas las personas que la podemos contemplar. Así que muchas gracias. Nada, gracias a usted. Nos encontramos en el muelle de carga del Teatro Sierra de Aracena, que alberga la exposición de la Asociación Fotográfica Tomás Martínez. Estamos con Ana Vázquez. Muy buenas, Ana. Hola, buenas tardes. Ana lleva un año en esta asociación, ya expusiste el año pasado y este año lo vuelves a hacer con esta fotografía que tenemos aquí a tu lado, a tu vera. Sí. Cuéntanos un poquito cómo has retratado tú o expresado el viaje. Sí. Pues este año el tema era el viaje para unificar, somos muchas personas y tenemos que tener un tema para poder hacer la exposición colectiva. Y bueno, yo digo, venga, pues voy a aprovechar mi viaje de este año, que fue una semanita, para que me sirva de inspiración y ya iba enfocada a eso. Digo, ya de mi viaje tengo que coger las fotos para la exposición. Y bueno, lo enfoqué un poco porque... hace 10 años que estuve yo en Italia haciendo la Erasmus, el último año de carrera allí, y digo, después de 10 años yo tengo que volver a ese sitio tan maravilloso. Claro. Total, que me cogí un billete de avión de los más económicos que encontré y digo, venga, y nos fuimos una semanita a la isla. Entonces, pues un poco en 2 fotografías para contar una historia, pues digo, venga, pues una va a ser del avión, en un atardecer que había con una luz anaranjada muy bonita en contraposición con los grises de lo que es el avión. Y después otra pues ya fue allí, hice muchas, de todas ellas hice una selección y me gustó esta, por el color turquesa, la transparencia del Mediterráneo. También me llamó una cosa la atención, hablando ya del mar Mediterráneo. Yo cuando fui hace 10 años, las aguas estaban cristalinas y estaban limpias. Y este año ya se ven las poseidonias se han muerto, ya hay muchas algas de estas verdes que se están comiendo el limo y el agua está mucho más sucia. Si en 10 años se ha ensuciado todo más, imagínate de aquí a otros 10 años cómo puede estar, ¿no? Es un poco también, pues,
La de denuncia, decir que tenemos que cuidar el mar para que siga siendo, que es el mayor fuente de recursos que tenemos, vamos a pescar, pues qué mínimo que no dejarle suciedad, no dejarle una botella de plástico, no dejarle un tetrabric. Eso es un mensaje muy importante, que como no nos demos cuenta y no sensibilicemos a las generaciones que vienen, pues vamos a cargar el planeta, vamos. Desde luego. Un viaje que entiendo que no solamente ha sido el viaje físico de viajar a este lugar precioso, sino también el emocional, también entiendo, porque recordarías muchas cosas de aquellos años de estudio, ¿no? Una época muy bonita. Después yo con mi compañera de piso, por ejemplo, Valentina, hacía 8 años que no la veía, porque ella vino a Aracena, la llevé a ver la Gruta de las Maravillas, la llevé aquí a ver los cerdos, a los jamones, a lo bueno de nuestra tierra, y ahora pues quedé allí con ella. Ella vive en Londres, no vive tampoco allí. Quedé allí con ella y claro, pues era como cuando tú rememoras algo hace 10 años, como si te hubieras visto ayer. Claro, era muy bonito. Qué bonito, sí. Bueno, ¿cómo ha sido este año en la Asociación Fotográfica? ¿Cómo funciona? ¿Cómo llegáis al consenso, por ejemplo, este año de retratar el viaje, de tener como tema central ese? ¿Cómo funciona? Pues yo tengo que agradecerle mucho a Carlos, porque él es el que nos tiene unidos a todos. Tenemos un grupo que físicamente no quedamos mucho, pero sí todas las cosas importantes o exposiciones y tal nos lo comunicamos por el grupo. A veces también quedamos, a la hora de imprimir las fotos pues también estuvimos presentes, a la hora de montar la exposición hubo alguna gente que también estuvo presente, yo ese día no pude venir. Y bueno, y entre todas las personas es muy importante, porque cada uno tenemos nuestra vida, estamos en nuestros trabajos, con nuestras familias, pero ese poquito de dedicarle al arte, sea pintura, sea fotografía, es muy importante, porque si no movemos las inquietudes artísticas se pierde mucho y perdemos nuestra esencia también, ¿no? Entonces eso no hay que dejarlo, aunque sea una vez al año una colectiva, ojalá pudiéramos hacer más cositas. Yo por lo menos lo que puedan contar conmigo, y agradecida de la buena organización que hay siempre y con las ganas que se hace y se participa. Genial. Pues Ana, muchas gracias, y muchas a vosotros. gracias también por traernos estas fotografías. Ahí quisiera estar yo ahora. Bueno, tú y yo también, ¿eh? Yo también. Lo que esperemos que llueva para que el campo se ponga muy bonito, porque esta calor no es normal. No. Así que estamos ya en la feria del jamón, y es que no están cayendo las bellotas secas y se tienen que engordar, que tienen que alimentar a los cerdos y a los demás animales que hay aquí en el Parque Natural. Desde luego, pues pidamos lluvia desde aquí, desde la jornada fotográfica, para que este otoño pues también podamos sacar fotografías de nuestro paisaje, en un buen estado, ¿no? Muchas gracias, Ana. Gracias, Luna, a ti. Gracias.
En estas jornadas fotográficas de Aracena estamos ahora acompañados por Juan Mariscal. Él es fotógrafo que expone este año en la sala de exposiciones del Teatro Sierra de Aracena una exposición sobre fotografías a color realizadas en Marruecos. Muy buenas, Juan. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, preguntarte primero que nos hables, que nos cuentes un poquito sobre esta exposición que hoy ofreces en las Jornadas Fotográficas de Aracena. Bueno, pues La Eternidad de los Instantes es un proyecto que empezamos hace ya creo que 7 años, entre 7 y 8 años, y lo que veis aquí es un trabajo de 5 años en los que hemos estado viajando sobre todo a Sawen, porque empezamos a ir a colaborar con unas jornadas fotográficas que hacían allí en Sawen, y a partir de ahí tomamos contacto con la ciudad, nos enamoramos de la ciudad, de la gente, y bueno, ya seguimos viendo porque el proyecto sigue abierto, seguimos viajando y haciendo fotos allí, pero ya en vez de ir a hacer fotos, vamos a ver a la familia, a ver a los amigos. Y bueno, y este es el resultado de 5 años de trabajo allí en la ciudad. ¿Cómo han sido estos 5 años de trabajo? No sé si nos puedes contar alguna anécdota o a través de alguna fotografía cómo se realizó, cómo se llegó a ese momento. Bueno, trabajar allí es fácil porque lo tienes todo, tienes las calles, tienes el color, tienes la gente. Es lo que los fotógrafos vamos buscando cuando vamos a un sitio a fotografiar, pero a la vez también es complicado porque es un país en que todavía son muy reacios a las cámaras fotográficas, pero bueno, depende de cómo te lo tomes cuando llegues al sitio, pues evidentemente no es un trabajo que puedas hacer en una sola jornada de trabajo, son 5 años y cada año a lo mejor son 2, 3 o 4 veces que hemos estado yendo en diferentes épocas del año. Y anécdotas, bueno, allí de todo, allí al fotógrafo le pasa casi de todo. Sobre todo, por ejemplo, la primera foto, que es aquella que tenéis allí, es la primera foto que hice nada más llegar a Sawen, y es muy curiosa porque esa foto salí del hotel y fue poner pie en la calle y girarme y hacer la fotografía. A los 3 años de tener la foto hecha, la llevamos allí a Sawen, la expusimos, esa foto estuvo expuesta allí en Marruecos, en Sawen, en la ciudad, y todo el mundo me felicitaba por la fotografía, enhorabuena, enhorabuena. Entonces yo pensaba que era por la fotografía, y era porque ese tipo de vestimenta solo se la ponen las mujeres cuando llegan a cierta edad y tienen una experiencia, y salen muy poco de sus casas. Y en Sawen, cuando hice esa fotografía, tan solo había tres mujeres que la podían vestir. Entonces todo el mundo me felicitaba, pero era no por la foto, sino por el momento. Y así casi todas las fotos tienen su historia, porque aquello es historia, aquello es ponerte detrás de la cámara e imaginarte lo que estás haciendo, es una historia. Bueno, fue una suerte, ¿no?, encontrarte ese momento y ya no solamente la suerte, sino también tú, la intuición del fotógrafo de decir esto puede ser una muy buena fotografía, que así lo resultó ser, ¿no? También vemos pues fotografiadas con algunas costumbres, las calles por supuesto, llama mucha atención los colores, las sombras, alguna fotografía que se ve también un punto geométrico, ¿no? ¿Cómo ha sido desde el punto de vista de la técnica fotográfica, cómo ha sido este trabajo? Yo tenía claro cuando llegué en la primera visita a Sawen, tenía claro que quería hacer fotografía de calle, pero quería hacer algo diferente. Estábamos acostumbrados a ver la fotografía de Sawen en la que hay mucha gente por las calles, y quería hacer algo más tranquilo, algo más minimalista. Entonces, pues la única forma que tenía era jugar con la composición. Las composiciones están muy cuidadas en casi todas las fotos, muy pocos personajes, es una fotografía muy quieta, necesitas tiempo, no es una fotografía en la que estoy de cazador fotográfico, pero paciente, digamos. Llegas a un sitio, ves el sitio y a lo mejor estás 3 días yendo una y otra hasta que pase algo en el sitio. Y después con las luces, la fotografía es luz.
Entonces lo que iba buscando siempre era contraste, sitios que jugáramos con los claroscuros, que allí todas las calles son muy estrechitas, y eso pues nos permitía, o me permitía hacer este tipo de fotos que iba buscando. Todas las fotografías están hechas muy, muy temprano. Madrugábamos y a las 6 de la mañana ya estábamos haciendo fotos por las calles, aunque parezca que hay luz, pero allí es que amanece más temprano. Aprovechamos también el Ramadán y ellos en Ramadán adelantan la hora porque tiene que atardecer más tarde, en fin, una historia. Entonces amanecía más temprano y buscábamos las horas en las que no había turistas, en las que había poca gente, en las que la gente que se movía por las calles eran de allí. Entonces, sobre todo una fotografía de calle minimalista es lo que he ido buscando siempre. Bueno, y una de estas fotografías, que son todas espectaculares, preciosas, yo creo que las ves y te invita directamente a pasar a la sala y verla, contemplarlas. Pero hay una fotografía que además también gana un premio, ¿verdad? Hace nada, este verano, ¿no? Hace muy poquito, creo que ha sido, exactamente, que es del Campeonato Mundial de Fotografía. Cuéntame cómo ha sido esta experiencia y háblame un poquito también de la fotografía que se ha presentado. Bueno, pues todos los años hay un mundial de fotografía en la que participan los países, cada país presenta un equipo de 10 fotografías, de 10 fotógrafos diferentes, y bueno, se presentan y eligen los ganadores. Entonces este año, que es la 22 edición, creo, de los mundiales, se ha celebrado en Barcelona y España ha tenido la suerte de ser campeona del mundo. Y después, a nivel individual, pues una de mis fotografías pues ha sido medalla de bronce. Y bueno, muy contento, la verdad que súper contento. Es una fotografía de la serie que yo le tenía mucho cariño a esa fotografía, porque es una fotografía que llevaba años buscando en ese rincón, con ese tipo de luz. Iba un año, iba otro año y no había forma de que pasara algo en esa calle que realmente mereciera la pena. Hasta que el tercer año o el cuarto año decidí alquilar una casa en esa misma calle. Entonces alquilamos una casa en esa misma calle y pues bueno. Al final pasó algo. Claro, al final el que la busca, como yo digo, siempre la encuentra. Y esa fotografía ha tenido ya varios premios, no solo ese premio. Y bueno, y para España y para la selección, pues bueno, es un orgullo que España, después de 22 años, pues haya sido campeona del mundo. Sí, ese conjunto de 10 fotógrafos, ¿verdad?, que presentaron sus trabajos y desde luego que es una gran noticia, ¿no?, para el ámbito de la fotografía española que este año pues tengamos ese premio. Juan, es la primera vez que expones en las jornadas fotográficas de Aracena, ¿verdad? Sí. Pero no es la primera vez que asistes, estuviste en las primeras, ¿no? En la primera, el primer año, hace 20 años. Eso es. Que no lo recordaba yo si era la primera o la segunda, pero ahora me lo ha confirmado Manuel. Pues estudiaba fotografía, yo he estudiado fotografía en Huelva, en la Escuela de Arte León Ortega, hice fotografía y bueno, ese año decidimos venir a la jornada y estuvimos, pues el puente, no sé si fue el puente de octubre o de diciembre, estuvimos aquí en Aracena, estuvimos en la jornada y la verdad que tengo un recuerdo, vamos, imborrable, porque ese fin de semana llovía bastante, hicimos fotos que las he estado viendo, estos días atrás las he estado viendo también, la fotografía, y en fin, es un recuerdo muy, muy agradable. Después, verdad que he estado viniendo a Aracena, a toda la Sierra de Huelva, porque me encanta fotografiar en la Sierra de Huelva, para mí es algo mágico. Yo siempre, los pueblos y la magia y sobre todo la gente, es que la gente se deja, como yo digo, se deja fotografiar, es muy amable y eso es lo que vamos buscando los fotógrafos. Y cuando tú llegues a un sitio, la fotografía salga sola. Sí, no hay que forzarla, ¿verdad? Es algo natural un poco el proceso, ¿no? Y aquí en la Sierra de Huelva pasa, he fotografiado, yo creo que la mayoría de los pueblos de Huelva los tengo fotografiados. Hicimos una guía también de castillo. De hecho, en mi estudio donde trabajo
Una de las fotografías de hace 20 años, que las hice en la jornada, es una fotografía del castillo de Aracena con la luna llena, en blanco y negro, era en papel, y está en mi estudio. Esa y otra del Monaster, la real. ¿En algún momento, cuando vinisteis a aquellas primeras jornadas fotográficas de Aracena, pensabas tú que iba a llegar el momento de tú exponer aquí? No, en aquella época todavía es que... ¿Eras no, estudiante? ¿no? Era estudiante, aunque me he dedicado, bueno, en mi familia desde muy pequeño la fotografía siempre ha estado muy presente, pero era impensable que pudiese llegar, y sobre todo con esta exposición. A ver, yo recuerdo que en aquella jornada estuvo Larry Manguino, que era uno de mis fotógrafos y sigue siendo, que yo le tengo mucha admiración, y cuando estuvo esa exposición de él expuesta, que estuvo aquí en una iglesia creo al lado, yo decía, "Buah, esto es una maravilla, yo quiero hacer esto". Y bueno, la verdad que es un placer estar aquí en Aracena. Qué bien, qué bien. Pues Juan, muchísimas gracias por ofrecernos esta entrevista, por mostrarnos sobre todo tu trabajo, que llegue a la gente, que la gente pueda disfrutar contemplando esta fotografía. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias, y yo solo quiero darle las gracias al Ayuntamiento de Aracena, a Manuel, que desde el principio, hace 4 o 5 meses, se puso en contacto conmigo y hemos estado todo el tiempo en contacto, a Carlos, que con él sí él es el que me ha estado aguantando la iluminación, claro, donde pongo, y a la Asociación Fotográfica también, Tomás Martínez, porque entre todos pues está aquí la exposición es mía, pero gracias a ellos está la exposición aquí, y gracias a vosotros también. Nada, nosotros un placer. Muchas gracias, Juan, que disfrutéis, que lo paséis bien, y espero que estas fotografías, estas obras de arte, esta forma de expresión llegue a mucha gente. Gracias. Gracias a vosotros. Mario Rodríguez lleva en la Asociación Fotográfica Tomás Martínez muchísimos años, ¿verdad, Mario? Sí, bastantes. Muy bien. Ha ejercido varias funciones en esta asociación. Ahora, si quieres, comentamos algo, ya que se celebra su 20 aniversario y queremos hablar un poquito sobre su historia. Pero primero vamos a hablar, si te parece bien, sobre esta exposición Campos de Níjar, que habla también sobre Almería, que Almería está muy presente en estas jornadas. Claro. Cuéntame un poquito sobre estos fotógrafos y sobre estas exposiciones que podemos ver. Bueno, Almería está presente en las exposiciones de la jornada fotográfica prácticamente desde el principio, porque el Centro Andaluz de la Fotografía está en Almería y desde allí nos nutren de un montón de exposiciones y de trabajo que habitualmente tienen relación con Almería, o por lo menos con entornos cercanos. Es verdad que nosotros empezamos con el grupo AFAL, que es la Asociación Fotográfica de Almería, que es uno de los grupos que cambió el sistema fotográfico en toda España, y que algunos de los fotógrafos que participaron de ellos estuvieron aquí. Hemos tenido un montón de exposiciones, pero curiosamente este año nos vienen 2 exposiciones sobre Almería, y la más antigua, la primera, es la de Vicente Aranda, un fotógrafo que retrata un libro.
Es muy curioso porque el libro es de Juan Goytisolo, uno de los grandes escritores de libros de viaje, y escribió un libro magnífico que es En los campos de Níjar. En ese viaje que hizo por los campos de Níjar, él iba describiendo como si él fuese un observador, alguien que está fuera como detrás de una cámara, mirando lo que hay sin relacionarse demasiado con la gente, aunque evidentemente su relación humana siempre existe y eso a él lo marcó mucho. Juan Goytisolo hace este viaje, escribe el libro Campos de Níjar, y cuando Vicente Aranda, director de cine y fotógrafo, lo lee, habla con él y dice: Juan, este viaje tenemos que hacerlo tú y yo juntos. Y lo hicieron varios viajes después, algunos buscando los espacios donde Juan Goytisolo había recreado su Campos de Níjar y otros buscando entornos nuevos y diferentes. Esta exposición fotográfica recoge fotografías de ese primer viaje que hicieron los dos juntos, y que algunas aparecen en los libros que después se publicaron de Campos de Níjar con fotografías de Vicente Aranda, y otras de los entornos diferentes y de las situaciones distintas que vivieron los dos juntos por ese enclave de la geografía española, andaluza y europea, una cosa totalmente extraña. A mí me parece muy significativo en este trabajo que, bueno, Vicente Aranda hizo muchos retratos de Goytisolo, tenemos algunas de las imágenes donde Goytisolo conversa, habla o se contagia un poco, ¿no?, de la relación social con la gente de los Campos de Níjar, y después me sorprende mucho las primeras fotografías que hicieron los dos, sobre todo Aranda, y que son las que están aquí, en las que me recuerda mucho el tipo de fotografía que hacía Juan Rulfo, otro fotógrafo y escritor que en México recreó imágenes muy parecidas a estas. En los desiertos mexicanos, él tomaba imágenes muy parecidas a las que Vicente Aranda tomó después en los Campos de Níjar. Para mí tiene un componente literario, emotivo y emocional esta exposición, que estoy encantado con que la tengamos aquí. Qué bien. No, desde luego que es una suerte contar con estos fotógrafos, contar con estas exposiciones, que ahí está, ¿no?, el medio de la forma de expresión de la fotografía, de comunicar y de interpretar también cosas para que la gente después la disfrute y llegue, ¿no?, llegue a lo que cuenta, que lleguen, las historias que lleguen a la gente, ¿no? Sí, y además aparece una cosa muy curiosa, porque no son solamente fotografías de paisajes, ¿no? O sea, no es fotografiar el desierto de Tabernas o la zona de Níjar o la zona del Cabo de Gata. Yo creo que Vicente Aranda y Goytisolo intentaron siempre interactuar mucho con el aspecto humano que había ahí, con las personas, con la gente. En todas las fotografías aparecen gente, o en última instancia pueden aparecer elementos construidos por la gente. Casas semiabandonadas, entornos así un poco mezclados, un cementerio, por ejemplo, me dan ganas de hablar muchas cosas, ¿no? Pero en el libro de Goytisolo, la visita que hace al final del libro a un cementerio es impactante, ¿no? Es cuando él de alguna forma dice: yo no puedo permanecer detrás de la cámara fotográfica o detrás del bolígrafo y el cuaderno, yo tengo que salir a más, ¿no? Y es cuando él llora y de alguna forma se ve esa marca que le hace. Esas fotografías aquí son magníficas y ese contacto humano permanece en todas las fotografías que se hacen. Mario, ¿qué recuerdas tú de esas primeras jornadas fotográficas de Aracena, cuando la asociación fotográfica no se llamaba todavía Tomás Martínez, sino que se llamaba Retrato? Tú ahí estabas ya presente, creo, sí. ¿No? Y bueno, ¿cuál era tu función ahí? ¿Qué recuerdas de aquellos años, hace ya 20? Esta asociación, desde sus inicios, ha sido siempre una asociación muy asamblearia. O sea, quiere decir que aunque había cargos definidos, realmente no se encargaba cada uno de sus cosas. Eso intentábamos echárselo siempre al presidente para que hablara, ¿no? Pero algo así. Primero a Tommy, después a Manuel, después a Carlos, pero a veces otros hemos ido cogiendo esas funciones. Entonces, no había unas funciones concretas. Y mi objetivo específicamente era aprender. O sea, yo quería aprender de la gente que estaba allí, de la gente que formaba la asociación, de la gente que traíamos a la jornada y, bueno, nutrirme un poco, ¿no? Sobre todo de los aspectos humanos, más que fotográficos. Yo no soy un buen fotógrafo, pero creo que humanamente intento crecer bastante y esto me ayudó muchísimo, me sigue ayudando todavía. Contactar con la gente que viene a las jornadas de fotografía es un gustazo. Contactar con ellos una vez que se han ido, que han creado cosas fuera, ¿no? En Huelva, en Sevilla, y ver cómo crecen otros espacios fotográficos que tuvieron su origen en las jornadas fotográficas de Aracena, para mí es un gustazo. De aquellos primeros años yo recuerdo siempre el cariño con que hacíamos las cosas.
la involucración, cómo estábamos todos totalmente involucrados en atender a la gente que venía, en asistir a los talleres, en participar, en hacer aquellas sesiones golfas que hacíamos por la noche en bares de aquí de Aracena, en atender siempre a la gente que venía, ¿no?, a dar charlas, conferencias, gente, como hemos dicho, ¿no?, de la talla de Carlos Pérez Siquier, de Ramón Masá, de Jordi Socía, de Chema Madoz, de, yo qué sé, gente que han estado a unas alturas impresionantes y que nos han ido poniendo escalones para que nosotros vayamos subiendo en el conocimiento del mundo fotográfico. Qué bien. Mario, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en este Factoría Cultural, en estas jornadas fotográficas, por contarnos un poquito de esa historia, por poder nosotros crear esas imágenes de cómo fue la historia de la asociación y de las jornadas en aquellos entonces, los que no pudimos vivirla, y muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. El Centro Andaluz de la Fotografía también nos trae a estas jornadas fotográficas de Aracena esta exposición de Almería, de nuevo, de Bernard Plossou. Y estamos con Manuel de los Reyes. Muy buenas, Manuel. Hola, muy buenas. De nuevo, esta semana. Sí, joder. Una intensa semana, de la que vamos a hablar, pues, de esta exposición fotográfica que habla, como decimos, de Almería. Cuéntame un poquito. Bueno, pues Bernard Plossou es un fotógrafo francés que está casado con Françoise Núñez, que es originaria de Almería, y eso lo vincula a esta provincia y le hace conocer el paisaje y la realidad almeriense muy pronto. En sus primeros viajes ellos se asientan en el Cabo de Gata, Níjar, y empiezan a... Bernard Plossou es un fotógrafo que venía haciendo fotos desde muy joven, porque él es de una familia con un alto poder adquisitivo y que su padre, su trabajo era viajar en diferentes embajadas en el mundo. Entonces este hombre pues está mucho en contacto con diferentes culturas, diferentes países, y desde muy joven sus proyectos fotográficos están vinculados a sus viajes. Entonces cuando él conoce Almería ya tiene el lenguaje de la fotografía de viaje muy digamos, dentro de su piel de fotógrafo, y aborda durante décadas un proyecto que es de interpretación de Almería en su paisaje y en su paisanaje, en sus fiestas, en sus rincones. Entonces tenemos esta exposición aquí que consta de 150 fotos, aunque aquí no se han montado todas. Hay 25 que están ahora mismo expuestas en el Museo Picasso de Málaga, y hay algunas otras que hemos tenido que seleccionar por una cuestión de espacio. Una exposición que produce el Centro Andaluz de la Fotografía bajo la dirección de Rafael Doctor, que en una de sus prioridades está el poner en valor los trabajos fotográficos que se realizan en la provincia de Almería, que es donde está afincado el centro. Este proyecto ya lo conoce él mucho porque él también vive en Níjar, igual que Bernard Plossou, entonces tienen una vinculación personal y han abordado lo que es la edición de un libro maravilloso, como todos los que viene editando Bernard Plossou, que está agotado, y además de esta exposición que ves que los formatos no son grandes, pero donde el trabajo en blanco y negro, el positivado, es de muy alta calidad.
Entonces, bueno, pues tenemos la oportunidad de ver cómo un fotógrafo con una mirada tan limpia, tan coherente, interpreta un espacio, ¿no? En este caso la provincia de Almería. Hay muchas fotos de los paisajes variados de las Alpujarras almerienses, del Cabo de Gata, hay zonas cerca del mar, hay zonas de la tierra árida de interior. Son muy evocadoras las imágenes donde ya aparecen personas en las fiestas, en las tradiciones, sus desenfoques, porque hay algunas miradas más, digamos, más nítidas, pero hay otras miradas donde él recrea atmósferas, pues ese niño que se abraza a su padre y lo vemos de espalda yéndose, algunos retratos donde está jugando con lo emocional, ¿no? Yo creo que es una maravilla de exposición para verla tranquilo, para un poco dejarse imbuir por lo que es una mirada a una cultura, a una sociedad de una provincia, que es diferenciar al resto, ¿no? Porque sabes además que Almería está ahí en la frontera entre Andalucía y Murcia, tiene unos paisajes flipantes, tanto de costa como de sierra, como de desierto de tabernas o de interior, y claro, yo creo que es un buen caldo de cultivo para que este hombre con su mirada pues nos seduzca con esta muestra tan interesante y tan extensa de su trabajo, ¿no? Para nosotros también te echa mucho la vista atrás, ¿no? A esos 124, esos coches que eran tan comunes entonces, para la carga manual de los camiones, las pocas personas que andaban ya por la noche por las calles poco iluminadas. Yo creo que para personas que hemos nacido en los años 60, 70 es muy evocadora, ¿no? Y un poco te parece que hay cosas que te tocan, ¿no? Que están cerca de lo que hemos vivido. El otro día, montando la exposición, uno de los montadores de aquí de Aracena pues comentó que él había conocido lo que era cargar un camión de sacos de 50 kilos a hombros, a las espaldas. Y entonces, eso, ¿no? Que son imágenes en las que es fácil identificarte. El fotógrafo te está poniendo una realidad y te está un poco metiéndote en ese terreno emocional también, ¿no? Claro, el viaje emocional. El viaje emocional, exactamente, que es después que cada uno de nosotros hacemos, pues cuando vemos estas imágenes tan sugerentes, esa niña jugando ahí en medio de los neumáticos pinchados, ¿no? Y jugando a saltar de uno a otro. En fin, como siempre hemos utilizado los pocos recursos para poder reinventarnos y para poder vivir, ¿no? 20 años de las jornadas fotográficas, Manuel. Tú has estado presente en todos estos años y ¿cómo la ves ahora? Haciendo un poco de balance en la actualidad, ¿cómo la ves? Pues yo creo que la veo como que la hemos ido adaptando cada vez más a la realidad que tenemos, en base a nuestras posibilidades presupuestarias, de recursos humanos, de espacio. O sea, las jornadas empezaron de una manera, con unos recursos. Aracena no tenía todavía esta sala de exposiciones, las exposiciones se hacían repartidas por todo el pueblo, se empezaron convocando 3 talleres, pero bueno, vimos viendo que los 3 talleres no se llenaban, entonces nos hemos ido adaptando a la realidad. A medida que se fueron haciendo cosas en Sevilla, en Huelva, pues los alumnos que nos venían de esos destinos, pues empezaron a tener eso muy cerca de casa, se ahorraban el alojamiento aquí. Entonces pues hemos ido adaptando eso. En cuanto a exposiciones, pues también nos hemos ido adaptando, porque al principio hacíamos más cosas que después a lo mejor pues no tenían una respuesta. Entonces hemos ido siendo yo creo que cada vez más realistas. Actualmente tenemos esta sala todos los años con exposiciones muy interesantes, gracias en mucha medida al CAF, que nos aporta exposiciones maravillosas. Y nuestro objetivo consiste un poco en no pasarnos ni quedarnos cortos, sino en ser coherentes con la capacidad que tenemos para hacer las cosas que hacemos lo mejor posible, que se pueden hacer mejor, pero que ahora mismo se hacen de una forma digna. Y tú vienes a ver una exposición y está montada dignamente, está iluminada dignamente. Se nota que hay un trabajo detrás y que es el público, que es lo que se merece el público y a lo que el público está acostumbrado. Entonces, en esa medida veo eso, que ha tenido una evolución. Yo creo
personalmente para mí está en un buen momento, en el sentido de que las personas que están al frente, que no son muchas, pero están implicadas y hay una gana de participar, se está apuntando gente nueva a la asociación, entonces en ese sentido creo que está en un momento dulce. Lo que pasa es que la jornada siempre se echa de menos a Tommy y eso, bueno, pero que sea, ese echar de menos es una forma de también de tenerlo, ¿no? Pero por otro lado eso está ahí también, ¿no? Pues el recordar siempre es bonito.